Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Hola, hola. Pues vamos a ir empezando la siguiente charla, aprovechando que Luis Artigue ha salido en fuga 5 minutos antes. Pues como luego nos vamos a quedar cortos de tiempo, vamos a hacer un... Eso ya es cosa tuya, ¿eh? Seguro que vamos a querer hablar mucho más de lo que nos va a dar media hora. Vamos a hablar de Ontoria. Bueno, Juan Carlos Galindo es un habitual de la Semana Negra desde hace muchos años, pero bajo otra máscara, bajo otro traje de superhéroe, que es el de periodista. No sé si su vocación al principio ya era la de convertirse en novelista o ha sido que al estar tanto tiempo pegado a novelistas, siguiéndolos, yendo con ellos a encuentros de escritores, haciendo las listas de mejores, dedicados, recomendables y analizándolos, poco a poco se fue convirtiendo en una referencia del mundo del periodismo que habla de estos temas, de la literatura, pero de la literatura negra particularmente. Yo supongo que en algún momento algún escritor, como en las películas de zombies, le mordió y le transmitió este extraño virus y esta loca pasión que es: yo también voy a hacer mi novela y yo también voy a construir a mi personaje y ahora os vais a enterar, que es lo mínimo con lo que se puede empezar a partir para meterse en algo tan complicado y que requiere tanto esfuerzo y tanta fuerza psicológica como es para ponerse y escribir este libro. Bueno, el mío es que es un poco especial porque es una prueba del libro, pero por dentro es el mismo. Y Ontoria. Yo cuando me dijeron en la editorial que Juan Carlos Galindo ha escrito un libro, pensé que sería otro. Digo, mira, qué casualidad, como el periodista. Pero no, resultó que era él. Y yo la verdad es que siempre tengo una prevención positiva. Cuando un periodista, al que conozco como periodista, escribe una novela. Porque la primera vez que me pasó en mi vida esto fue hace 36 años con un periodista cubano que vino la primera Semana Negra a cubrir el festival. Y al siguiente año dijo, tengo unos folios, yo voy a escribir una novela. Y al tercer año trajo un librito. Bueno, y luego trajo otro, y así. Se llamaba Leonardo Padura. Así es que digo, Juan Carlos, escribe mejor me la leo, no vaya a ser que aquí esté otro Padura. Y yo, cuando me dé cuenta de ello, aquel me di cuenta muy rápido, porque la segunda yo era el jurado, uno de los jurados que le concedió una beca para escribirla. Y luego no se la publicaron, pero esa es otra historia. Y digo, a ver si esta vez no se me puede escapar tampoco, tengo que estar ahí. Y les dije a tus editores, a la gente de Salamandra, oye, mandármela en cuanto esté. Y como son gente diligente, me mandaron ya las pruebas directamente. ¿Y te las has quedado? Hombre, verás tú, mi ejemplar es este, no es el otro. Diablos, este tiene un valor. Luego ya sacaré unos euros en eBay. Cuando seas como Padura, saco unos euros en eBay. Esto no tiene duda. Lo que pasa es que yo me los apunto y eso, y entonces, bueno, tendrá todavía... Se puede borrar, apunto a lápiz, o sea que... Oye, cuando leí tu novela tuve varios pensamientos según iba leyéndola. El primero es una doble historia, lo cual es, bueno, entrar en la estructura más contemporánea de la novela negra, y me iba pareciendo una novela de formación, lo que entendemos con un
il du roman. Hay un personaje y en realidad vamos asistiendo en la novela a cómo va creciendo el personaje, no solo como personaje literario, sino también en la idea de la persona. Empieza más pusilánime, bueno, siempre es pusilánime, es muy tintinesco, es... y tal. Me empezaba a recordar al principio, luego me lo mató, mi periodista favorito es Tintín, porque es un periodista que no escribió jamás un artículo, y si así se puede ser periodista, para mí eso es una genialidad. Este no, este escribía continuamente, era muy moderno, tenía sus propias redes, se movía ahí en el podcast, en no sé qué. Ya estábamos en la contemporaneidad, inevitablemente conociéndote, bueno, a Juan Carlos. Pues yo soy Juan Carlista, pero de Juan Carlos Galindo. Menos mal. Oye, me empezaba a recordar a ti, el personaje. Un poco, y sobre todo, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, gracias Juan, Ángel por el espacio y por el rato. Se parece a mí más de lo que a mí me gustaría, en el sentido de que poco a poco he ido descubriendo, gracias a los lectores y a algunos lectores que me conocían y a otros que no, que tiene más de mí de lo que yo esperaba, cosa que es sorprendente y que cumple con ese tópico que ocurre a veces de que te dicen todos los escritores, tú escribes un libro, pero los lectores tienen otro, cada uno tiene su libro, pues cada uno tiene también su personaje protagonista, y este es Jan Ezequiel, periodista obsesionado con buscar una verdad sobre un crimen. Es un periodista y un personaje muy distinto al que yo pensaba. Porque el personaje al principio, es decir, encontrar las sinergias, las empatías del personaje tarda. Sí. Es decir, el personaje es un personaje áspero, suave pero áspero. Es que tiene muchos matices. Una cosa que me gustó, a lo mejor te salió así de casualidad, pero bendita casualidad. Digo, tiene unos matices extraños, porque es áspero pero suave, es delicado pero a veces un poco bicho. Se va creando un personaje a la vez, que es otra de las cosas que me gustó mucho, que yo no conozco Segovia para nada. Fui una vez, comí cochinillo, miré el acueducto y pista, ¿no? En una tal. Y has convertido una ciudad en el paisaje, pero un paisaje que es más que un paisaje. Es un protagonista porque tú haces que sea un protagonista, pero que además llevas al lector desconcertado todo el tiempo, porque el personaje no puede estar desconcertado cuando de noche va viendo a ver si el taxi, porque es un personaje muy, muy meticuloso. Es uno de los personajes más meticulosos. Es un periodista, no es un detective, aunque hace las labores de detective. Muy meticuloso, excesivamente meticuloso, te hace recorrer cada calle, cada esquina, va siguiéndolo por todos los lados. Pero a mí me recordaba mucho la novelística, si tuviera que definirla, como muy nórdica. Hay un momento, sí, los nórdicos te separan siempre. Separan. Nesbo sí, el personaje muy hall, muy no sé qué, pero ahí. Y tú haces eso, no sé si lo buscaste, pero mantienes siempre al personaje ahí, ¿no? Y el lector, vas a su lado, nunca eres él, porque él es el personaje. Y me parece que eso es, no sé si lo buscaste así, pero es una de las particularidades del libro. Claro, yo quería que, bueno, primero vuelve a Segovia, te lo recomiendo vivamente. Después, yo no sé, yo buscaba un personaje que fuera único y que tuviera una perspectiva especial. Entonces tenía que ser un personaje falible, de ahí que fuera en primera persona, de ahí que a veces fuera un poco insoportable. Es alguien que se obsesiona con el asesinato de una familia, apuñaladas. Es un crimen que a él le llega por distintas fuentes después de que haya ocurrido, sin resolver, y él en cierto modo mitifica la verdad y va en busca de esa verdad, cueste lo que cueste. Entonces es un personaje complicado que está narrado en primera persona. No había visto yo esa parte, como decía antes, cada lector te devuelve un libro, y en este caso no había visto esa parte de, cuidado, aquí está el personaje, aquí está el... que igual es necesaria para intentar entender ciertas cosas del personaje que si no se nos escapan, en el sentido de que, bueno, es un tipo particular y algunas cosas
si las contara, por ejemplo, en tercera persona, podrían parecer casi esperpénticas, y tampoco era la idea. O sea, no era la idea ridiculizarlo, sino hacer eso, un señor falible, que tuviera sus defectos, sus obsesiones, que se equivocara, que se dejara ayudar por el conjunto de personajes que lo rodean. Bueno, pues... Sí, porque es un personaje aparentemente endeble como persona, que se podría, digamos, manipular fácilmente, y rodeado por una sociedad que evidentemente en todo momento le está confundiendo o le está llevando hacia lugares que su mujer es de una determinada forma, su suegro es de otra determinada forma, pero todo conduce un poco que él sea, es decir, está un poco absorbido por esa sociedad a la que él pertenece y no pertenece, le gusta y le disgusta. Es una sociedad que, tras el aparente brillo y estar en el escaparate más alto de la sociedad, es estar en la clase alta, pero en realidad luego son unos cotillas como cualquiera, y enseguida las fiestas son... hay algunos momentos muy interesantes en tu libro, literariamente hablando, como una fiesta que hay, bueno, hay alguna fiesta más, pero una fiesta en concreto que describes muy bien. Bueno, su mujer es muy especial porque a veces te resulta más simpática, otras menos, pero acaba ayudándole siempre con su sabiduría, porque al estar desclasado, pues se pierde, porque esta es una novela de clase alta y clase baja, que tratas el arriba y el abajo. Entonces, en el arriba y el abajo, la única forma que tienen de relacionarse tiene que ser los personajes que por motivos sociales pueden estar en los dos lados. No hay sino relación entre ambos y hay que establecerla. Y normalmente esa relación a él le ayuda a todo su entourage, es decir, los mismos que le ayudan le engañan. Es un personaje con muchas... complicado, porque me parece que te tiene que haber sido muy complicado mantenerlo siempre. Para mí es la visión de un lector, sin más, la que te estoy dando, pero a la vez que va a tu lado, no eres tú, no te sientes tú casi nunca, tú, el lector, va a tu lado y en determinados momentos está perdido. Y esos son los momentos en que el lector se pierde con él. Se pierde en la ciudad, se pierde en las relaciones públicas. También eres muy bueno creando lo de no hagas esto que te la vas a dar, pero tío, ¿no ves que por ahí no se va? Pero es que eso es la vida, ¿no? O sea, sabes que vas contra un muro, pero te terminas dando de cabeza contra ese muro. Él cree en ciertas cosas, es un tipo que se empeña en buscar una verdad que nadie más quiere buscar, porque es más cómodo el relato cerrado de un crimen cometido por alguien típico para cometer ese crimen y no quien él cree que puede haberlo hecho, que es una verdad mucho más incómoda, que son las verdades que son así. Entonces él se enfrenta a un reto tan grande sin estar preparado realmente, porque es un periodista... Él es un aficionado, ¿eh? Bueno, sí, él es un periodista que está intentando progresar y que es verdad que le uso como detective, y al mismo tiempo él usa el caso que está investigando, este triple asesinato, para progresar como periodista. O sea, él va de cruzado por la verdad, pero también se aprovecha mucho de lo que está haciendo para ganar prestigio a través de un podcast que tiene, que también está incluido en el libro, a través de ciertas exclusivas que publica en el periódico para el que trabaja. Él va engordando su currículum a través de esa misión que se ha autoimpuesto de buscar la verdad sobre el triple crimen. Y eso yo creo que le convierte en un personaje débil, con aristas, pues bueno, es que como un poco como somos todos. Y otra de las partes fuertes de la novela es sin duda lo que hablaba un poco antes, ¿no? Que lo sitúas en una clase social y una familia a la que él mira con escepticismo por un lado y por otro lado con admiración evidente, pero no es arribista, ¿no? No es que quiera, él sí quiere demostrar que, porque claro, le dicen a su mujer, pero tú qué haces con este tío, ¿no? Porque le vas poniendo muchas trampas al personaje, en el sentido que le vas... Claro, ¿no? Eso era un reto. O sea, su mujer es una señora de clase más alta, su padre, su suegro, es un empresario prestigioso y con dinero, que forma parte de esa parte
de la sociedad que prefiere el relato cerrado, más cómodo, más a gusto con una verdad, sea o no la verdad, que no moleste, que siga atrayendo turistas a Segovia para que vamos a hacer aquí un crimen que sea más cruel de lo que realmente ya es. Pero al mismo tiempo que busca su sitio, no se encuentra, o sea, no es un desclasado, es un tipo que se sorprende y de una manera a lo mejor un poco ingenua, pero se sorprende de ciertas relaciones que ve en esa sociedad segoviana, que no digo que no se den fuera de las sociedades de provincias, pero que en sociedades de ciudades más pequeñas se dan de manera mucho más intensa. Yo siempre digo que corruptos hay en todos los sitios, pero en Segovia te los encuentras en la Plaza Mayor, tomando una caña a tu lado, cosa que en Madrid, que es donde vivo ahora, no ocurre. Entonces, eso crea otro tipo de relaciones. Claro, él está casado con una mujer que vive en esa parte de la sociedad y se encuentra con esa gente continuamente. Y eso crea una intensidad en las relaciones cuando él quiere destapar lo que de verdad está haciendo esa gente, que influye mucho en cómo es el personaje. No, la típica pregunta de que hay de autobiográfico en esta novela, a los que te conocemos superficialmente, no te la podemos hacer, nos pareces tú todo el tiempo. En la parte de la carrera periodística del personaje, supongo que te habrás basado, en propias experiencias, no la forma de... Pero esta idea del podcast, de esa extraña fascinación por el crimen, ¿cómo fuiste construyendo? Porque tiene una parte en la novela, ¿no?, que le van diciendo, ¿tú qué haces haciendo esto, chaval? Claro, hay una cosa que hay que dejar clara. Yo no he hecho, él es un periodista de sucesos, yo no he hecho sucesos, nunca he conocido a gran parte de los buenos y de los mejores periodistas de sucesos, ya varios les he visto trabajar en directo en el país, pero no soy periodista de sucesos. Sí soy, en cambio, una persona bastante interesada en el mundo de los crímenes reales y un oyente fanático de podcast. Esa parte de mí sí se la puse al personaje con la idea de escribir de aquello de lo que sabes, que es la mejor manera de guiarte, sobre todo en una primera novela. Yo quería que este personaje tuviera esa parte de fan de los podcasts, de autor de podcasts, de interesado de verdad, no por el crimen, sino por lo que genera el crimen, los efectos que tiene en la sociedad, los efectos que tiene en el círculo próximo de víctimas y de familiares de las víctimas, y así construir un relato que intentaba ser diferente. Es también como te decía antes, me pareció una novela de formación, no solamente del escritor que ahora eres, del novelista que ahora eres. Es una primera novela y hay cosas que parecen de una primera novela, pero parecen en todas, en El sueño eterno también, cuando luego ves la continuidad, ¿no? Pero sí que quería preguntarte ya por el fenómeno del trabajo, de cómo se construye una primera novela, cuando, como tú ya tienes muchos datos, no eres un chaval de 20 años que dice, pues me gustan mucho las novelas y voy a ponerme a ello, ¿no? Sino que ya tienes una experiencia de conocer a muchos escritores, de haber leído mucho, y aquí estoy en la primera. ¿Cómo fue esa parte que para uno dice, no, yo cuando salía de trabajar me ponía, escribía los fines de semana, no sé qué, que es también un poco... Porque tú cuentas cómo él va construyendo cosas y también es como si estuviera construyendo la propia novela, ¿no? Hay cosas que me gustan en esta idea de la novela, que es como la novela de la propia novela, una novela de la novela. ¿Cómo fue la novela de la novela, pero de verdad, no como...? Pues yo creo que yo envenené un poco al personaje, al protagonista, Jean Ezequiel, de ese esfuerzo que estaba haciendo yo al mismo tiempo por intentar construir la novela. Ha sido muy diverso el esfuerzo en el sentido que empecé de manera tentativa. Al final la he publicado con 43 años, pero o 44. Bueno, me quito uno, venga. Pero y no había escrito nada de ficción antes, ni lo había intentado siquiera. Es la primera. Es la primera, entonces es un esfuerzo de años en el sentido de ¿puedo escribir esto? Voy a intentarlo. Bueno, parece que sí, me pongo a hacer algo. Ese algo que hago vale para, no sé, porque llega el confinamiento y se acaba mi intención de escribir
lo suspendo todo. Tengo 2 niñas en casa y me dediqué pues como muchos, a sobrevivir a esa época del confinamiento, y después vuelvo y digo, bueno, pues igual sí que funciona. Entonces ya poco a poco, como el personaje ya eso se lo he metido, voy aprendiendo por el camino, voy profesionalizando lo que he hecho. Tuve la suerte de tener una gente estupenda que creyó en lo que se estaba haciendo, y luego caí en una editorial muy buena y me llevaron un poco, no haciendo nada del trabajo, pero sí marcando algo del camino. Y entonces yo iba absorbiendo lo que iba pasando y iba creciendo como narrador. Porque supongo que Annick te dio unas soberanas palizas, porque se las da a todo el mundo. Me contaba Carlos Zanón que la de Love Song se la dio vuelta 3 veces. O sea, no. A ti también te... ¿Cómo era? ¿Tú llevabas, ellos te devolvían, te hacían críticas, tú admitías, no admitías? Cuéntanos claro. Un poco, ya que eres periodista, y esta es la pregunta que tú harías, ¿cómo fue esa relación con una editorial tan importante a nuestros efectos y tan selectiva y tan descubridora como es, que no nos oigan, que luego se lo creerán todo, Salamandra, ¿no? Sí, bueno, Ángel se refería a Annick Lapointe, que fue mi editora durante todo el proceso, y que es una editora muy experta en novela negra y muy exigente, y es verdad que dimos muchas vueltas a muchas cosas, pero más que nada marcaba el camino. Me pedía apartarme de cierto relato única y exclusivamente periodístico, que hay bastante en el libro, en Ontoria, en la novela, hay bastante de relato periodístico, pero me invitaba continuamente, y esa es la parte más interesante de todo, a crecer como narrador, es decir, a contar la historia de los personajes. No te remitas a los hechos. La gente se tiene que enganchar a este Jan Ezequiel, se tiene que enganchar a su mujer, se tiene que enganchar a los malos, a los contrarios al protagonista, y para eso solo tú puedes construir un relato alrededor, la fiesta de la que hablabas antes, esa fiesta de la clase alta, para que se entienda cuál es el contexto y para que te salgas un poco del periodismo y metas a los lectores en la historia. Que no describas, sino que cuentes y enganches. Y esa fue la parte que le debo completamente a Annick y que me ayudó muchísimo. Y fue un proceso durísimo y que hacía por las noches, por las madrugadas y en los días libres. Como el protagonista, hacía prácticamente eso. Esa es la parte que cuando la leía decía, estaba viendo como un espejo, ¿no? Digo, esto debe ser como el espejo de lo que... Y tal. Esa es una de las partes de las novelas muy interesante para el lector, digamos, que quiere coger y saber, a ver quién fue al final, pues perfecto, porque hay mucha intriga, das muchas vueltas, muchas pistas falsas, mueves mucho. Pero hay esa otra parte que a mí me interesó mucho, que es eso, ves, en algún modo la novela se está construyendo a sí misma, los personajes están creciendo, algunos desaparecen, otros adquieren fuerza sobre que nunca sabes, a lo mejor lo pensó así desde el principio, lo encontró, eso que dicen siempre, el personaje era así, pero me creció cuando iba por allí y se me convirtió en otra cosa diferente. ¿Cómo era? ¿Tú ya tenías una escaleta de lo que iba a pasar, un guión previo? Cuéntanos un poco de cómo fue. Ojalá. O sea, eso lo he aprendido después. que el camino tiene que estar un poco para la manera en la que yo trabajo aquí cada uno. Antes hablaba con Juan Tallón y decía, bueno, es que cada uno tiene su sistema. Efectivamente, mi sistema por cómo soy, y ahí sí, otra vez me parezco a ese Jan Ezequiel al que antes criticabas por ultrametódico. Yo soy así. Entonces me he dado cuenta, tarde para la primera, pero bien para la segunda, de que tengo que tener un plan y una idea. ¿No tenías? Con la primera no. ¿Con Ontoria no? No al principio, y hubo mucha vuelta hacia atrás, que era divertidísimo, porque era escritura, ¡pum!, llegas hasta aquí y aquí hay alguien que es importante y te das cuenta de que si es importante aquí y no ha salido aquí, no, entonces volvía para atrás y le engordaba la historia por aquí para que luego fuera. Eso fue divertidísimo, pero no lo vuelvo a hacer. Prefiero tenerlo. Sí, es que el otro día Bernard Minier me decía cómo las construía él
y le pregunté lo mismo, ¿no? Pero bueno, es un tipo muy experimentado, es un bestseller francés, tiene mucho detrás, pero él lo tenía todo. Es decir, él iba construyendo la escaleta, el guión, todo, de tal forma ahí no llego tampoco, que por la mañana prácticamente sabía lo que iba a escribir aquel día. No, ya eso no llego, pero sí, en una estructura marcada. Más metódica. Sí, y sabes dónde va a haber un punto de inflexión. Luego no sabes cómo vas a llegar a ese punto de inflexión, pero hay cosas que sí, y sobre todo cosas que luego tuve que hacer a posteriori, como esa de ir para atrás o la de enriquecer la vida de algunos personajes que de repente no es que me crecieran, es que no sé, me daba cuenta de que no estaban suficientemente ricos. Ahora estoy haciéndolo al revés y puede que sea un desgaste luego innecesario porque no lo use, pero ahora estoy haciendo cada uno de los personajes con mucha información, con su carpetita, pero la estructura no es tan metódica como la de Minier, porque eso es... pero sé dónde voy, sé dónde voy. Pues uno detrás de otra, es la única forma, supongo. Pero sí, bueno, lo que acabas de decir ya desvela la siguiente pregunta. Es decir, este esfuerzo te dejó ya agotado y dijiste, ya fui novelista, ya sé lo que es eso, o diablos, este esfuerzo es agotador, pero qué placer se siente cuando llega el libro a tu casita y abres la caja. Y entonces hay que hacer otra porque este placer hay que repetirlo. Claro, lo segundo a tope, o sea, el placer de la caja fue impresionante y a pesar de que no la abrí yo. Vaya, pues eso... La abrió mi mujer, pero que está por ahí. Hay que dejar desvirgar la cosa. Pues no, pero me dio igual, o sea, fue una gozada. O sea, y es más interesante y más divertido todavía la novela que te devuelven los lectores. También los lectores especializados, pero cualquier lector sobre todo. Y eso te enriquece tanto, es que te vuelves a enamorar de los personajes. Yo había salido un poco cansado de Jean Ezequiel porque es un tío intenso y el lector supongo que también verá que bueno, que es un tipo complicado de seguir y demás, pero luego me contaban cosas los lectores de él y decía, pues vamos a seguir ahí. Sí, porque tiene momentos, la novela tiene momentos muy espectaculares en el sentido de todo lo contrario del espectáculo. Este me va a dar 2 hostias como me meta ahí porque yo soy un mierda y este me matará. Pero él va adentro, ¿qué es lo que dices tú? Pero tío, vete, si te va a dar... ¿Qué diablos hace? Pero él siempre se lo toma como que te hincharon los morros. Bueno, no, fue que... y tal. No, que es una parte del personaje muy interesante porque es como va a tropezar, tropieza, pero él continúa porque... Yo prefiero no tropezar, también te digo. Pero por mucho que me parezca el personaje, pero al final... Pero esa es la gracia. A veces somos así, claro. La gracia del personaje es esa doble motivación que tiene siempre, quiero pero no quiero, me siento aquí, pero ¿qué haces sentada ahí? Ya te han dicho que ahí no vuelvas. Pues él vuelve, que es lo mejor de todo. Porque tiene una misión. Sí, claro. O sea, se ha autoimpuesto una misión. Me pongo este traje, que es algo que me resultaba muy... Eso me resultaba muy ochentero, ¿no? De cuando vas describiendo la ropa que se va poniendo y que ya, por eso, claro, luego no puedes huir de ciertas... comparaciones, pero me resultó muy emocionante. Bueno, ya sabemos que estás con el mismo personaje, supongo la segunda. Sí, no solo él, pero porque como la primera va a ser una novela bastante coral, pero sobre todo él, sí. Entonces ya, bueno, estás ahí en ese punto. Yo solo quería deciros que lo que digo muchas veces, y ya algunos estaréis cansados de oírme, la única ventaja de ser director de este invento es que si quiero presento y si no, no. Nadie me va a decir nada. Entonces solo presento cosas que a mí, por los motivos que sean, y os lo digo siempre, me han interesado de alguna manera. Porque es una forma nueva de narrar, porque es muy entretenida, porque lo que cuenta literariamente a lo mejor no me motiva tanto, pero argumentalmente me motiva mucho. O sea, porque soy un lector básicamente, ¿no? Entonces... digo, bueno, estás por muy liado que esté como ahora y me tenga que ir de una charla a otra, quiero presentarla yo. Entonces yo quería presentar la primera de Galindo y tal, por eso, porque así luego podré decir, yo presenté a la primera y tal, ¿no? Cuando sea rico y famoso. Y ya le pediremos un préstamo y eso.
Pues no, yo muchas gracias. recomiendo mucho esta novela porque no solamente es el principio de un personaje que yo creo que va a calar y por el que sientes, no te puedes meter en él, como yo os digo, yo voy en paralelo, pero sientes interés y atracción, ¿no? Ver por qué está haciendo esas cosas. Y en este caso, pues te entran ganas de irte a Segovia a ver qué no viste la vez que estuviste yendo a lo del cochinillo y el acueducto. Y última pregunta, aunque estoy fuera de tiempo. Qué feo, el director se cuando queda las fuera de tiempo. Pero si el director no me van a echar, a ver quién viene. Esto es lo bueno. Cuando tú seas director del país, te hacen lo mismo. Ale, circulen. No, te iba a decir, cuando la presentaste en Segovia, ¿la has presentado en Segovia? Sí, claro. Cuenta, un resumencito. Vale, bueno, fue divertido porque además la novela se llama Ontoria porque el crimen ocurre en un pueblecito muy pequeño que está anexo a Segovia y que se ha convertido en un barrio asimilado. Es un sitio muy feo, o sea, es infamemente feo. Es un sitio, y está descrito así. Y yo tengo cierta relación con el sitio porque en su momento, sobre todo cuando era más joven, mi padre tenía familia allí y alguna vez fuimos. Entonces lo conozco bien y mi familia sigue allí. Mi mujer, la misma que abrió la caja de los libros, estaba convencida de que nos partían las piernas en la presentación, o sea, directamente. No pasó nada. Fueron 3 de mis primos, 2 primos y una señora del pueblo a decirme que gracias por haber puesto Ontoria en el mapa. Bueno, y hasta luego. Que hablen de por ahora, aquí estamos. Que hablen de nosotros, aunque sea mal, te diría, ¿no? Ahí estamos. No, merece la pena y, bueno, Juan Carlos va a estar firmando el libro donde la campanita va a sonar ahora mismo, ahí, justamente, y, bueno, gracias por haber venido gracias. a Juan Carlos, pero esta vez como autor, que supongo es otra cosa, ¿eh? Yo te puedo asegurar que es, sí. Es de otra manera, ¿no? Los otros escritores te mirarán diferente, te miran con más respeto, cariño, miedo cuando vienes de periodista, pero uno mismo se siente de otra manera. Y te vamos a dar las gracias por haberte venido hasta aquí, con este fuerte aplauso, que Muchas es como gracias. lo hacemos en la Semana Negra. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.